Bien, chicos, entonces vamos a ver este último método o teorema, ¿sí? Que se llama el teorema del resto o teorema del residuo. Recuerden que resto es lo mismo que residuo, ¿ya? Bien, ¿en qué consiste este teorema o método del resto? ¿Ya? Este teorema permite calcular el residuo de una división sin necesidad de hacer la división, ¿ya? Esto se parece o hace recordar bastante a los productos notables, ¿verdad? Que los productos notables me permiten saber el resultado, o sea, el producto de una multiplicación sin hacer la multiplicación. En este caso, el teorema del resto me permite hallar el residuo, solo el residuo, ojo, recalco, el teorema del resto solo sirve para hallar o saber cuál es el residuo de una división. Nada más que solamente voy a poder saber el residuo, no voy a poder saber el cociente. Entonces, si no quiero saber el cociente y solo me importa el residuo, entonces puedo utilizar este teorema, porque puedo saber cuál es el residuo más fácil, más rápido, sin tener que hacer la división. ¿Ya? Dice, se utiliza para división. Y también tiene pues ciertas restricciones. Solamente se puede utilizar para divisiones donde también el divisor es de primer grado. ¿Ya? Entonces, solamente voy a poder aplicar el teorema del resto cuando quiera saber el residuo, no el cociente, sino el residuo, y además el divisor sea de primer grado. Si es que mi divisor no es de primer grado, no voy a poder utilizar el teorema del resto. ¿Ya? ¿Cuáles son los pasos? Primer grado, o sea que tenga esta forma, ¿no? AX más B. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Son dos pasos. ¿Ya? El primer paso es igualar al divisor a 0 y despejar x. Y se obtiene el valor de x. Luego ese valor de x obtenido, ¿sí? Como segundo paso, se reemplaza en el polinomio del dividendo, ¿ya? Se halla el valor numérico, en este caso, del polinomio dividendo, ¿sí? Con el valor de x que se halló en el primer paso, ¿sí? Se hacen las operaciones y el resultado que me da viene a ser el resto de la división. A ver, no entiendo. Vamos a explicarlo con un ejemplo para que se pueda entender mejor, ¿no? Entonces aquí tengo esta división, 2x a la 4 menos 3x al cuadrado más x menos 1 entre x menos 2. Y me pide hallar el residuo. Entonces acá no necesito saber cuál es el cociente. Además veo que mi divisor, ¿sí? Acuérdense que el de arriba siempre es el dividendo, ¿sí? Y el de abajo es el divisor. Veo que el divisor es de grado 1 y tiene esta forma, ¿no? Entonces puedo aplicar el teorema del resto. Entonces acá, primer paso, ¿no? Primer paso me dice que es igual el divisor a 0, o sea, x menos 2 se iguala a 0 y luego se despeja x, este menos 2 pasa al otro lado con signo positivo y tengo el valor de x. En el primer paso se halla el valor de x. Y ese valor de x, dice, en el segundo paso, se reemplaza en el dividendo. ¿Cuál era el dividendo? Esto. Entonces, voy a reemplazar aquí, en todo este polinomio, el valor de x. O sea, va a ser 2 por x a la 4, entonces sería 2 por 2 a la 4, menos 3 por 2 al cuadrado, más 2 menos 1. Donde veamos x, estamos reemplazando por este valor. Hacemos las operaciones, primero las potencias, 2 a la 4, 16, por 2, 32, 2 a la 4, 4, por 3, 12, se copia igual, se copia igual. Ahora hago las sumas y las restas. 32 menos 12 se restan, es 20, 20 más 2, 22, y 22 menos 1, 21. Ese sería el residuo. Muy fácil, muy sencillo es el teorema del resto. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplito más. ¿Ya? Nos dice, calcula el resto de la siguiente división. Acá también solo me está pidiendo el residuo, ¿no? El cociente. Entonces, ¿para qué hacer la división? O sea, ¿para qué hacer Horner? ¿Para qué hacer Ruffini? ¿Para qué hacer método clásico? Con esos métodos yo obtengo el cociente y el residuo. Ambos, ¿no? Pero no me piden el cociente, solo me piden el residuo. Entonces aquí voy a aplicar el teorema del resto, porque además el divisor es un polinomio de grado 1. Entonces cumple con los requisitos para aplicar el teorema del resto. Entonces, por el teorema del resto,
Paso 1 me dice que al divisor lo iguale a 0. Y despejé x, o sea, este 3 pasa al otro lado con signo también. Entonces x va a ser igual a menos 3. Y el paso 2 me dice que este valor de x lo reemplace en el dividendo y ese va a ser mi residuo. Entonces aquí sería x, o sea, menos 3 al cubo, menos, paréntesis, x menos 1, o sea, menos 3 menos 1, por x, o sea, menos 3, más 4, más 2 por x, o sea, 2 por menos 3, menos. Vamos a hacer las operaciones. Aquí menos 3 al cubo. Aquí base negativa, exponente impar, la potencia, o sea, el resultado también es negativo. Y 3 al cubo es 27. Aquí, primero los paréntesis, todo eso se reduce a menos 4, signos iguales se suman, pero este menos afuera lo convierte en más al 4. ¿Sí? Y va a multiplicar a esto que sale, que se van a restar, saldría más 1. Aquí más por menos, 2 por 3, 6, menos 1. Vamos a hacer esta multiplicación, entonces el residuo va a ser igual a menos 27, más 4, menos 6, menos 1. Entonces acá agrupamos los signos iguales para sumar. Menos 27 menos 6 se suma menos 33. Menos 33 menos 1 se suma menos 34. Y menos 34 más 4 se restan menos 30. Ese es entonces el residuo de la división. Y ya está. ¿Sí? Entonces el teorema del resto es una manera más rápida, más fácil, más sencilla de hallar el residuo en una división sin tener que hacer la división. ¿Cuáles son las limitantes? Que solamente puedes saber el residuo más no el cociente y además que solo puedo aplicar este teorema para divisores de grado 1. Otro ejemplito más, ¿ya? Otro ejemplito más para que se pueda entender mejor. Acá también me está pidiendo el residuo o resto, ¿ya? Entonces aquí voy a aplicar en este caso teorema del resto. Pero pero aquí el divisor no es de grado 1. Sí, eso es correcto, pero vamos a ver si podemos aplicar el teorema del resto. Entonces, por el teorema del resto, paso 1 es al divisor lo igualo a 0. ¿Ya? Ahora, mi dividendo, todo esto viene a ser mi dividendo, ¿verdad? Mi dividendo no está terminado, mi dividendo no está completo, porque, o sea, todavía no está terminado completamente, porque está en forma de producto de estos, o sea, todavía me falta hacer la multiplicación de estos 4 factores y luego sumarle más 12, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es, en este caso, empezar a multiplicar, a hacer estos productos, ¿ya? Pero voy a coger los factores, ¿ya? De acuerdo al divisor. En el divisor dice x cuadrado más 5x. Entonces voy a buscar aquellos factores que multiplicados me queden así, x cuadrado más 5x. Y eso sucede si yo multiplico estos dos con estos dos, ¿no? Si multiplicamos nosotros x más 2 por x más 3, acá tengo el producto notable, producto de dos binomios con un término común. Esto es igual a término común al cuadrado más la suma de los términos no comunes por el término común más el producto de los términos no comunes. Y me queda esta parte que yo quiero igual que acá. Y x más 1 por x más 4 también me va a quedar parecido. Mismo producto notable, ¿no? Producto de dos binomios con un término común igual al término común al cuadrado más la suma de los términos no comunes por el término común más el producto de los términos no comunes. Esta parte es igual. ¿Ya? Por lo tanto, entonces aquí mi división quedaría así, ¿no? Mi dividendo sería x cuadrado más 5x más 6, que es el producto de estos dos, y va a multiplicar el producto de estos dos, que es x cuadrado más 5x más 4. Y al final le voy a hacer más 2. Así quedaría mi división. ¿Ya? Y estos dos, miren, son iguales. ¿Sí?
Entonces, como estos dos son iguales, entonces yo voy a despejar estos dos aquí en mi divisor. Este menos 8 lo voy a pasar al otro lado. Quedaría x cuadrado más 5x igual a 8. Entonces, donde yo vea x cuadrado más 5x, lo reemplazo por 8. ¿Dónde me dice el paso 2 del teorema del resto? En el dividendo. Por lo tanto, el residuo va a ser igual al valor de todo esto reemplazado en el dividendo. Entonces lo reemplazamos. X cuadrado más 5x, entonces acabo de reemplazar por 8 más 6 sería. Y todo esto se reemplaza también por 8, quedaría por 8 más 4 más 12. 8 más 6, 14, 8 más 4, 12, más 2. 14 por 12, multiplicamos 14 por 12, 168. Y le sumamos más 12, 180. Quiere decir que el residuo de la división es 180. Y ya está. ¿Ah? Entonces acá vemos que, bueno, también podría aplicar a divisores, pero esto en realidad ha sido un divisor de grado 1, porque este es como si yo lo hubiese igualado a una variable, este es como si lo hubiese igualado a una variable a y hubiese quedado así, ¿no? Es como que esto hubiese quedado a menos 8. Le pude haber dado la forma de un divisor de grado 1, ¿ya? Entonces aquí también lo hubiese reemplazado como a, aquí lo hubiésemos reemplazado como a, y quedaba acá como una división con un divisor de grado 1, ¿ya? Pero acá no ha habido la necesidad de reemplazarle con a, de frente lo hemos hecho. Entonces hemos dicho x cuadrado más 5x lo vamos a igualar a 8, por eso que cogí estos dos factores para que me quede igual x cuadrado más 5x, le pueda reemplazar por 8, también cogí estos dos para que me quede x cuadrado más 5x para que lo pueda reemplazar por 8, ¿ves? Y al reemplazar ya pude hallar el residuo. Ahora sí, muy bien, es su turno de aplicarlo comprendido. Hallen el residuo de esta división, obviamente, pues acá van a tener que utilizar el teorema del resto. Háganlo haciendo el teorema del resto en su cuaderno también, porque van a salir la pizarra y tienen que hacerlo con el teorema del resto. ¿Ya? Ustedes pueden, chicos. Y con esto llegamos al final. Aquí se terminó todo. ¿Ya? Esto no es difícil. De repente es un poquito operativo, sí, ¿no? Hay que practicar bastante, practiquen, vuelvan a practicar los ejercicios, los ejemplos que he explicado hasta que lo aprendan bien, ¿ya? Ustedes pueden, ustedes tienen la capacidad, chicos.